Bien, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Recuerden que este es el taller, el segundo taller del programa de salud solidaria Es por Ti. Este proyecto es financiado por el CONACYT y la Universidad Anáhuac, y lo que busca, su propósito principal, es llegar a todos los jóvenes de México para cultivar entre nosotros los cuidados correspondientes a esta pandemia. Y por eso hemos creado esos talleres especialmente para ustedes, para que nos puedan ayudar a difundir este conocimiento científico, riguroso, comprobado, que nos los comparten nuestras expertas y nuestros expertos. Agradecer en primer lugar al doctor José Castilla de la Anáhuac porque está coordinando estos talleres. Doctor, muchas gracias. Y en este día, de manera especial, le damos la bienvenida y las gracias a la doctora Lucía Gaitán y a la doctora Valeria Díaz de la Anáhuac, que nos van a hacer el favor de compartirnos sus conocimientos, su experiencia en el tema de enfermedades no transmisibles. Todo esto en el contexto de esta pandemia, de este año tan difícil, tan especial, y pues les agradecemos su asistencia y les pedimos que pues participen con mucha alegría y entusiasmo y compartan esta información. Adelante, doctoras, por favor, bienvenidas. Muchas gracias, doctor Rogelio. Hola a todos, bienvenidos. Como ya les dijo el doctor Rogelio, yo soy la doctora Lucía. También está aquí la doctora Val y nosotras hoy les vamos a explicar un poquito de este tema. Antes de empezar, me gustaría decirles que cualquier cosa que no quede clara durante la presentación o cualquier cosa en la que ustedes quieran participar, por favor, siéntanse con la confianza de abrir micrófono y preguntarlo sin ningún problema. Y pues sin más, les agradezco mucho por la invitación y por estar aquí y dejo que la doctora Val también les dirija unas palabras y nos ayude compartiendo pantalla. Gracias, doctora. Bueno, pues primero que nada, un gusto tenerlos aquí. Gracias por la invitación. Quisiéramos iniciar un poco comentándoles quiénes somos, así que voy a empezar a compartir pantalla para que les mostremos un poco. ¿Ahí la ven? ¿Sí? Ok. Sí, se ve perfecto. Súper, muchas gracias. Primero que nada, la doctora Lucía Gaitán Concepción, que es la que les estaba dirigiendo las palabras al inicio de esta sesión, es egresada de la licenciatura en médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Es investigadora y candidata a maestría en Ciencias de la Salud por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente es coordinadora del programa de liderazgo en Ciencias de la Salud, ALFA, en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Y bueno, pues, ¿quién soy yo? Yo me llamo Valeria Díaz, estudié la carrera de médico general en la Universidad de Anáhuac, igual Campus Norte. Cursé un diplomado en liderazgo en medicina, en la que ahora actualmente es coordinadora la doctora Lucía. Hice parte de mi formación en el Hospital Ángeles Mosel y actualmente estoy haciendo mi servicio social como parte del grupo del doctor José Castilla en la Dirección de Compromiso Social. Estoy preparándome para hacer un examen y próximamente ser cirujana. Espero que todo salga bien y para allá vamos. Ahora, sin más, vamos a empezar la presentación, que como les habían comentado al inicio, se trata de enfermedades no transmisibles. Como ya les dijo la doctora Lucía, nos vamos a ir complementando poco a poco en toda la presentación y si surgen dudas, por favor pregunten. Ella también nos estaremos ayudando en complementarnos mutuamente. Bueno, primero que nada, enfermedades no transmisibles. Se escucha el título un poco difícil, un poco pesado, pero les quiero decir que no es tan difícil como se escucha este tema. Pero para entenderlo y antes de empezar, les quiero decir qué son las enfermedades que sí se transmiten, porque para saber cuáles son las que no se transmiten, pues primero debemos de saber las que sí, ¿no? Las que se transmiten son comúnmente causadas por virus, bacterias, hongos, parásitos, que contagian a una persona y la persona a su vez lo transmite. El ejemplo más clásico y con el que me van a entender perfectamente es la pandemia que estamos viviendo actualmente, COVID-19. El virus que todo mundo sabe a través de los estornudos, cuando una persona tose o una persona que está enferma toca alguna superficie y esa superficie a su vez la toca una persona sana y se contagia, ¿no? En el caso de las enfermedades no transmisibles, no son causadas por virus, bacterias, hongos o este tipo de microorganismos,
son enfermedades que son largas, muy, muy largas. ¿Qué quiere decir que son crónicas? Que comúnmente cuando empiezan a causar molestias o se desarrollan, ya son graves. Entonces presentan complicaciones, es más difícil de tratar, el tratamiento es muy caro, amerita más medicamentos que cuando se hubieran diagnosticado, si hubieran sido en unas etapas más leves, su progresión es lenta y no hay curación. Solamente la enfermedad se controla para evitar que se complique, sea grave y cause la muerte. Súper, perfecto. Gracias, doctora. Antes de seguir, me gustaría preguntarles a ustedes qué enfermedades se les ocurren que son este tipo de enfermedades. La diabetes, Diabetes, muy bien, Rafael. ¿Alguien más se le ocurre alguna otra? Esclerosis. Colesterol. Dislipidemias. Las dislipidemias como tal, sí se puede, o sea, sí pueden controlar y se puede bajar el nivel. Acuérdense que las dislipidemias es solamente un aumento de los lípidos en la sangre, o sea, colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, LDL, etcétera. Pero esos sí los podemos controlar con dieta y a veces sí se requiere tratamiento farmacológico, pero si nos da dislipidemia mucho tiempo, nos puede afectar las arterias y eso nos sube la presión. Esa enfermedad, ¿cómo se llama? Hipertensión. Exacto, Rocío, hipertensión, ¿no? Entonces la hipertensión también cae aquí. ¿Alguien más había dicho algo? Creo que Claudia había dicho otra, no estoy segura. No. Esclerosis. Esclerosis, que también es una enfermedad degenerativa. La esclerosis como tal no tiene factores de riesgo tan tangibles como, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, que sabemos que, bueno, fumar, no tener una dieta saludable, no hacer ejercicio, pues eso nos puede llevar a estas enfermedades, o sea, la hipertensión y a la diabetes, pero la esclerosis, o sea, sí tienes un punto en que la esclerosis múltiple no se cura, y también es una enfermedad degenerativa, aunque no cae como en este rango específicamente, ¿no? Pero sí, estás en lo correcto. Yo había dicho colesterol, pero ya lo habías aclarado. Ok, súper. Muchas gracias, Mafer. Bueno, pues no los estamos agarrando en curva. Creo que saben muy bien de qué vamos a hablar el día de hoy. Me da gusto. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Estás de acuerdo, doctora? Sí, claro. Adelante, adelante, doctora. Súper. Bueno, pues primero para que se den una idea de qué estamos hablando, nos explica mejor que con números, ¿no? Entonces, el número que más nos llama la atención es el círculo que está en medio. 41 millones de personas se mueren al año por esta enfermedad. O sea, imagínense, 71% de las muertes que existen en todo el mundo abarcan estas enfermedades precisamente. Y las edades que predominan más comúnmente son de 30 a 69 años de edad. Entonces, normalmente, pues ya son personas que han vivido una vida a lo mejor con una dieta que no es adecuada, que no hacen ejercicio, que no hacen chequeos continuos con su médico y ya está la enfermedad muy avanzada cuando van al médico por alguna molestia que estas enfermedades causen. Ahora sí, les vamos a dar un panorama completo de lo que les vamos a hablar el día de hoy. Como bien dijeron muchos de ustedes, la diabetes. Sí, pero la diabetes, como lo ven aquí, se encuentra en el tercer lugar. El pivote de la plática van a ser las enfermedades que traten el corazón y el cerebro. Se llaman enfermedades cardiovasculares. Y la primera que toma partido es la hipertensión arterial, la tensión arterial alta. Y de ahí las complicaciones más frecuentes de ella, que son el infarto al corazón y el ataque cerebral. El infarto al corazón, en términos generales y breves antes de profundizar en la presentación, es cuando una arteria que naturalmente nutre el corazón se tapa, evita que la sangre fluya y el corazón se empieza a morir. Entonces causa todos estos síntomas que muchos de nosotros sabemos, que es un dolor que te oprime, que sientes que es el peor de tu vida, que se irradia a casi todas las partes del cuerpo, pero que predomina al brazo izquierdo porque de ese lado apunta el corazón, la mandíbula, a hombros, se puede ir a la espalda, incluso al estómago, y pues muchas personas van al médico precisamente por este dolor. De ahí le sigue el ataque cerebral. Esto significa
comúnmente, porque hay muchas formas de que de un ataque cerebral, pero que la sangre se filtra al cerebro porque una arteria se rompe y sangra. Entonces empieza a las funciones que normalmente tiene el cerebro, que es de movilidad del cuerpo, del habla, se empiezan a deteriorar y entonces la persona se pone muy mal muy rápidamente. Las segundas enfermedades son las del pulmón. No sé si han escuchado el asma o el EPOC. El EPOC es la abreviatura de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Primero les voy a hablar un poquito del asma para que vean más o menos de qué se trata. El asma se diagnostica más comúnmente en niños y jóvenes porque tienen enfermedades repentinas, respiratorias, mucho tiempo se enferman, muy continuamente, y ocurre a la misma forma que el EPOC, es porque los canales que normalmente hacen que pase el aire a los pulmones se obstruyen, se va adelgazando el canal donde va a pasar el aire y empieza a dificultar la respiración. De ahí la diabetes. Hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, que les voy a explicar más adelante, pero en términos generales, la tipo 1 es autoinmune. Las propias células que son normalmente una barrera para que nosotros no nos enfermemos, ahora resulta que nos atacan. Entonces, las células que normalmente producen una hormona que es muy importante, la insulina, se empiezan a morir. Y de ahí es el responsable de que ocurra la tipo 1. La tipo 2 ocurre normalmente porque es un proceso que inflama crónicamente, o sea, un tiempo prolongado, estas células que producen la insulina por dietas que no son adecuadas, porque no hacemos ejercicio, porque toman alcohol, etcétera, muchos factores de riesgo que ya les mencionaremos más adelante, y de ahí surge la forma de este tipo de diabetes. Y la tipo 4, el cáncer. Si se dan cuenta, no les puse puntitos como tienen las demás enfermedades porque el cáncer abarca demasiado. Lo que se puedan imaginar en el cuerpo puede dar cáncer. Ejemplos clásicos y básicos, la piel, los huesos, el pulmón, el cerebro, el cuello y muchísimos más que no nos alcanzaría este tiempo para dar la clase, pero les queremos dar en términos generales qué es lo que es y cómo detectarlo a temprana tiempo y edad. Un poco más de números. La mayoría de las muertes en el mundo son por enfermedades, como les había comentado, del corazón y cerebro, que son las enfermedades cardiovasculares. De ahí le sigue el cáncer, el pulmón y la diabetes. Ahora sí ya les puse en una gráfica más o menos qué abarca y sigo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos de tener en cuenta desde un principio para detectar que a lo mejor esa persona es muy probable que esté enferma de las enfermedades que les vamos a estar hablando? Número 1, el cigarro. El cigarro es factor determinante en casi todas las enfermedades que les estamos diciendo, cáncer incluso. El alcohol, un peso que no es el ideal para una persona, sobrepeso u obesidad, no hacer ejercicio y consumir comida chatarra y no tomar agua natural. Ahora sí, no sé si la doctora Lucy quiere agregar algo más para empezar con el primer tema. Pues no sé si alguien hasta ahorita tenga dudas. ¿Todo bien? Yo tengo una doctora, ¿podría preguntarles alguna dudita que me generó esto? Claro, adelante, adelante. Más o menos, o sea, para poner en contexto y en perspectiva lo que nos están contando, de cada 10 personas que fallecen año con año en el mundo, aproximadamente cuántas de estas 10 personas pueden fallecer a causa de una enfermedad no transmisible. 7 personas. O sea, de aquí, si aquí somos 16, el día que nos toque, esperemos que sea cuando falte mucho tiempo a partir de hoy, pero es probable que una de estas causas sea la causa de nuestra muerte, entonces, ¿no? Sí, claro, o sea, más o menos estaríamos hablando de que si aquí somos 16, pues 10 de nosotros de eso falleceríamos, ¿no? Por eso son tan importantes Gracias, las doctor. enfermedades no transmisibles. No, de nada. Y algo súper importante también que hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, que todas estas enfermedades son prevenibles. O sea, si ven todo lo que dijo la doctora Val, o sea, todos esos factores de riesgo que existen, todos son prevenibles, ¿no? O sea, puedes dejar de fumar, puedes hacer ejercicio,
puedes, ¿cómo se llama? Realizar, bueno, sí, hacer ejercicio, realizar actividad física, comer mejor, ¿no? Cuidar tu peso. Y aunque son medidas que a veces no son tan sencillas, pues sí marcan una gran diferencia entre que desarrolles o no estas enfermedades, porque seguramente no sé cuántos de ustedes aquí tengan, por ejemplo, papá o mamá con diabetes. Pero, pues pensando en eso, o sea, la diabetes tiene una carga genética, ¿no? Entonces, si nosotros, aparte de tener la carga genética, tenemos ciertos factores de riesgo, pues es mucho más probable que tengamos una de estas enfermedades, ¿vale? Por eso esa es la importancia de todo esto. Y pues ya sigue, Val. Gracias. Ahora sí vamos a empezar con el primer tema, que es enfermedades cardiovasculares, o sea, las que abarcan el corazón, el cerebro y los vasos en general. Primero, el boom, la hipertensión arterial. ¿Qué significa tener tensión arterial alta? Pues cuando tienes cifras tensionales mayores o igual a 140/90. Estas son las cifras que se consideran que son pivote para hacer diagnóstico como hipertensión arterial. Sin embargo, para tomar la tensión arterial son muchos pasos y muchas consideraciones que uno como médico y como paciente deben de tener en cuenta. No haber consumido café, tener una posición cómoda, 30 minutos sin ninguna actividad física, para que estas cifras no se distorsionen y salgan más altas de lo que debe de ser, ¿no? Además, deben de ser tomas seriadas para que uno correctamente como médico lo pueda diagnosticar. Si alguna vez al azar ustedes se toman la tensión arterial o acuden con su médico y sale una presión arterial mayor o igual a 140, aguas. A lo mejor sí, pero a lo mejor no, porque pueden haber hecho ejercicio o pueden haber tenido consideraciones que lo ponen como que hay que estarlo checando, ¿ok? Lo normal es tener 120/80. Eso es lo que normalmente nos indican las guías a nosotros como médicos que debe de tener una persona normal, pero esto es de acuerdo a su edad y a su peso. Un niño o un adolescente no va a tener la misma tensión arterial que nosotros, o a lo mejor un adulto mayor. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Pero, ¿qué significa la tensión arterial? Para saber estas cifras, ¿qué es lo que hace que estas cifras aparezcan en nuestro cuerpo? Pues les voy a explicar. Tenemos un corazón y ese corazón es el que normalmente bombea la sangre y lleva toda la sangre a todas las áreas de nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta la uña del pie. Entonces, este cerebro ejerce una fuerza normal, que es la 120/80. Se mide así en milímetros de mercurio. Cuando esta presión en la sangre que toca las arterias o los vasos sanguíneos se incrementa, es lo que causa la tensión arterial alta, porque esta fuerza se incrementa y después de mantener una fuerza alta, el mismo corazón se cansa y deja de bombear la sangre como normalmente debe de hacerlo. Eso es lo que pasa cuando la tensión arterial se aumenta. Entonces, el pivote aquí es saber que los vasos sanguíneos están constantemente en un estado de alta tensión. ¿Tienen alguna duda de esto para pasar a la siguiente diapositiva? Creo que no, ¿verdad? Súper. Continúo. ¿Cómo la reconozco? Es difícil, sí, pero les voy a dar algunos datos que pueden hacerlo reconocer en familiares o amigos o en ustedes mismos incluso, y que sea necesario acudir al médico. Primero, puede ser asintomática. Es por eso que se le dice el asesino silencioso, porque comúnmente cuando lo diagnosticamos es cuando los pacientes ya se infartaron o tuvieron un ataque cerebral, porque no causa molestias en sus inicios y cuando pasa el tiempo y se agrava, ya es cuando causan realmente las molestias y acuden al médico. No produce ningún dolor o molestia en los primeros días o años de aparición. Después se puede manifestar como dolor y dificultad, en cabeza y pecho, dificultad para respirar o sentir que late muy rápido el corazón, y esto comúnmente se le llama infarto del corazón. O puede manifestarse también como sangrados frecuentes y recurrentes en la nariz, en otras partes del cuerpo como el cerebro, que es lo más complicado y que no esperemos que lleguen así los pacientes con sangrado en el cerebro, porque así no debe de ser.
Entonces la debemos de prevenir desde mucho tiempo antes y es por eso que es necesario tener continuación con nuestro médico. ¿Cómo lo diagnosticamos nosotros los médicos? Bueno, primero, como les dije, la mayoría de los pacientes llegan graves, ya con infarto al miocardio, del corazón o ataque al cerebro. Pero comúnmente, y como se debe de hacer, es con una toma de tensión arterial, como les estaba comentando al inicio de la plática, en un consultorio, con un médico y con la forma correcta de tomar la tensión arterial, con las consideraciones que les mencioné al principio. Y otra forma de detectar las enfermedades cardiovasculares es a través de una muestra de sangre, que nos podemos hacer en un laboratorio, pero en el laboratorio no nos dicen qué es lo que están viendo, nos dan los resultados, pero no nos dicen qué significa. Así que es por eso que es necesario ir con un médico que nos explique qué significa tener estos altos niveles como de colesterol, que algunos dijeron, de lípidos, grasas, a lo mejor que algo está no funcionando correctamente y gasta más de lo que debe, incluso en el riñón, como la creatinina y otras cosas, que esto nos debe de decir un médico qué significa. Y como ya les dijimos, lo más importante, hacer muestras de glucosa en sangre. Si está alta, lo más probable es que las pruebas se deban repetir para diagnosticar a lo mejor diabetes. ¿Cómo la tratamos? El primer paso es cambiar la dieta. Si nuestros niveles de la tensión arterial salieron altos y nuestros niveles en sangre de algunas de las cuestiones que aparecen en los laboratorios salen alteradas, lo más común es que el médico lo primero que pida es cambiar su dieta, reducir los contenidos de grasa en los alimentos, no consumir alimentos procesados y disminuir el consumo de sal a menos de una cucharadita cafetera, de las más pequeñas que tenemos para preparar nuestro café, al día, y aumentar el consumo de frutas y verduras. Se recomienda que sean 5 porciones al día. Está muy difícil porque depende de qué frutas consumamos, porque algunas tienen mucho contenido de azúcar, como las manzanas y los plátanos, que es lo que más consumimos diariamente. Entonces, también tenemos que tener en consideración que a lo mejor es necesario consultar a un especialista en nutrición. Lo que sí se debe de evitar completamente es el consumo de alcohol y cigarro. Eso sí, táchenlo de la lista. Y algo más importante, el ejercicio físico. Mínimo 30 minutos al día para mantener un peso ideal, pero sí necesitamos bajar de peso. Y por último, el paso más importante para nosotros los médicos, que es cuando ya llegan los pacientes más complicados, es recetar tratamiento farmacológico, que deben de ser recetados por un médico certificado. No se deben de consumir ningún medicamento que no sea recetado por el médico, porque diga la amiga, la vecina, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad? Y aquí abarco los dos temas restantes del primer tema, que es el infarto al corazón y el ataque cerebral. En primer punto, infartos del corazón. Una parte del corazón se queda sin sangre y empieza a morir, como les dije en un inicio. El ataque al cerebro. Parte del cerebro sangra y provoca deterioro de sus funciones, como el habla, el movimiento de algunas partes del cuerpo e incluso puede haber parálisis facial. Así llegan comúnmente los pacientes al hospital. El tercer punto es que, como les dije, hay vasos en todo el cuerpo y unos de los que se afectan con mucha facilidad son los del riñón. Es por eso que empiezan a desechar de forma incorrecta los desechos que comúnmente están en la sangre y que deberían de ser desechados. Entonces a esto se le llama insuficiencia renal. No se pueden filtrar los desechos y se acumulan en la sangre. El cuarto punto es la ceguera. Como también hay vasos en el ojo, también se afectan, se tapan, sangran, disfuncionan, se dañan y causa la ceguera. Y último punto es el deterioro cognitivo, al que nadie debería de llegar en esta vida. Parte del cerebro deja de funcionar y las personas se vuelven dependientes, porque ya es necesario que alguien más las acompañe, las trate de por vida, porque como les dije, son enfermedades que no se curan y que deben de tener medicación toda su vida para controlarlo y evitar que se agrave o que se agrave nuevamente. Entonces, parte del cerebro deja de funcionar, a lo mejor una parte del cuerpo ya no funciona, ya no pueden hablar correctamente o incluso ya no pueden comer y hacer sus actividades cotidianas como debería de ser.
Muy bien. Listo. Perdón, doctora. Antes de que pasemos al siguiente tema, me gustaría preguntarles entonces, a ver, en teoría, si yo voy al doctor y me sale una presión de 150, 100 y al otro día yo me la vuelvo a tomar y me sale 120, 80, ¿qué debería de hacer? Seguir monitoreándome para Ok, identificar. ok, muy bien. ¿Y cuál es la complicación cuál es la complicación más común que podríamos tener por hipertensión? Un El infarto. infarto o el ataque cerebral, ¿no? El accidente cardiovascular cerebral. Sí, exacto, Mafer y Rocío, muy bien. Entonces, acuérdense, eso es como lo más común y como les dijo la doctora Val, o sea, cuando nosotros tenemos o sufrimos un infarto agudo al miocardio o un ataque al corazón, pues nos va a doler de forma opresiva el pecho. Ese dolor se puede correr hacia el hombro, el brazo izquierdo, la mandíbula y la boca del estómago, ¿ok? Y es un dolor muy, muy intenso, o sea que si decimos del 1 al 10, siendo 10 así como que lo más feo, normalmente es un 10, casi un 11. Entonces, esas son las formas en las que nosotros podríamos identificar un infarto agudo al miocardio. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos a alguien en nuestra casa que empieza a sufrir algo así? Ir al hospital. Eso es lo más importante y llegar en un tiempo, en el tiempo más rápido que podamos, ¿ok? Y para el ataque cerebrovascular, ¿no? O esta hemorragia que nos decía la doctora, que hay que también aprender a identificar cuáles son los datos más importantes, ¿ok? Para que también en estos pacientes es muy importante, igual que lleguen rápido a una sala de urgencias en donde se puedan atender para que no queden secuelas, ¿ok? Entonces, importante, si yo veo que una persona sonríe, pero en vez de que sonría parejito, ¿no? Así, ¿no? Nada más puede levantar un cachete y el otro se le queda para abajo. Si empieza a barrer la lengua cuando habla y no se le entiende, o empieza a decir cosas que no tienen sentido, o si yo le pido que levante los brazos y de repente este brazo lo levanta súper bien, pero este no lo puede levantar, todo eso nos podría estar hablando de un accidente cerebrovascular. Entonces, también es importante ubicar estos signos y síntomas para que podamos llevar a esa persona a tiempo al hospital, ¿vale? Adelante, doctora. Gracias. Bueno, seguimos con el siguiente tema. Estas son las enfermedades del pulmón, asma y EPOC. Primero les hice una tabla que compara ambos temas para entender un poco mejor qué es cada uno. El EPOC, como les dije, son las sílabas son las primeras letras de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se define, o más bien le llaman así comúnmente, como la tos del fumador. Una persona que lleva años fumando, es muy fácil detectar que comúnmente tose. También se le puede llamar bronquitis crónica. Y en ambas es una disminución persistente del flujo del aire. En el asma ocurre por una inflamación de estos canales que van hacia el pulmón, permiten que el aire se oxigene, regrese y se pueda distribuir en todo el cuerpo. En el asma es la inflamación y estrechamiento recurrente de las vías respiratorias, más comúnmente en niños y adolescentes. Las causas del EPOC, eso sí, como primer punto, exposición al humo del tabaco. Puede ser activo o pasivo, porque la persona fume o porque esté expuesta en su familia y amigos al humo del cigarro. Y muy común en nuestra población la exposición a leña, que cocinen con eso comúnmente en su familia y en su casa. Exposición laboral a polvos y productos químicos. Y la edad de aparición más común es de 40 a 50 años de edad. A diferencia del asma, las causas que mayormente influyen para desarrollar esta enfermedad es la genética. La doctora Lucy les había comentado que algunas de estas enfermedades predomina que la familia haya tenido esta enfermedad. Es muy común que cuando vemos a un paciente con asma y le preguntamos sus antecedentes de su familia,
es muy común que nos digan que hay un familiar más que tiene asma. Esto, sumado a la exposición de ácaros en los muebles de la casa, el polvo, polen, el humo de tabaco y mohos, generan que se predomine la aparición de esta enfermedad. Y como les dije, es en niños. Las molestias de el EPOC más comúnmente van a ser referidas como dificultad para respirar al subir escalones. Esto es lo primero que nos van a decir los pacientes, más comúnmente. Pero si esta enfermedad se agrava, incluso puede dificultar respirar al estar totalmente en reposo. Ahí ya es muy grave la enfermedad, es más difícil de tratar. Otra forma de descubrirla, interesarnos en esta enfermedad, es cuando la persona que está enferma carga cosas y se cansa, camina y también se cansa. La tos es crónica, persiste por mucho tiempo y puede aparecer un moco verdoso o incluso sangre, más peligroso. En las molestias del asma, en los niños, son estos ataques de tos, dificultad para respirar y sibilancias. Las sibilancias son estos soniditos como silbidos que se escuchan a la distancia. Puede pegársele uno a un niño y se escucha que están silbando al momento de respirar sin necesidad de hacerlo. Y comúnmente aparecen estas molestias al hacer ejercicio o en la noche. La forma ideal de diagnosticar estas enfermedades es a través de un estudio que hacen los neumólogos que se llama espirometría. La espirometría es un aparato en donde ustedes soplan y se mide la capacidad pulmonar que tiene esa persona. Y sumado a las molestias que les dije aquí arribita y los exposición a los causantes de estas enfermedades, pues prácticamente nosotros los médicos tenemos el diagnóstico. Sí habrá que hacer más pruebas y dar un tratamiento específico para cada una, porque cada una tiene su tabla de medicamentos especiales, más si es en niños de este lado y en adultos del otro, pero comúnmente se diagnostican de la misma forma. ¿Tienen alguna duda en esta parte? Creo que no. Sigo. El tratamiento. Número 1, porque los tratamientos en todas estas enfermedades va por escalas, por escalones. El número 1 es evitar los causantes, evitar el humo del tabaco y evitar irritantes y alérgenos que nos causen estas enfermedades como el asma. Y ya más avanzado el tratamiento farmacológico, que son los inhaladores y medicamentos específicos para cada una de estas enfermedades, en donde se tendrá que llevar un seguimiento periódico en consultas con su médico especialista para controlarlas y en dado caso que tengan alguna forma recurrente de alguna de las dos, se trata adecuadamente. Terminó el tema 2. ¿Alguna retroalimentación de ustedes, de la doctora Lucy? ¿Nadie tiene ninguna duda? Ok, entonces nada más como para hacer un resumen de lo que nos acaba de decir la doctora Val, recordemos que el asma es mucho más común que se presente en la infancia, ¿no? Como ella ya nos dijo, o sea, niños en los que escuchamos como un silbidito cuando respiran, obstrucción, dificultad para respirar, etcétera, pues hay que estudiar con un médico si ese pequeño tiene asma. Y el EPOC, recordemos que es de personas mayores y que también se presenta una dificultad para respirar, presencia de moco o sangre en las expectoraciones y que como todas estas enfermedades es progresiva, ¿vale? Entonces se puede dar tratamiento farmacológico, pero la evolución de esta enfermedad cada vez va a hacer que el paciente le cueste más trabajo respirar y poder tener un adecuado aporte de oxígeno. Por eso es que muchas veces cuando vemos pacientes o personas de la tercera edad que tienen EPOC, ya muchas traen tanque de oxígeno, ¿no? O tienen que dormir con él justo por esto, para poder tener un adecuado aporte de oxígeno y ayudar un poco a sus pulmones a que puedan cumplir su función. Y listo, adelante, doctora. Súper, gracias. Bueno, ahora diabetes. Muchos de ustedes, bueno, creo que ya hizo la pregunta, pero algunos, en su mayoría en todo México, tienen familiares o conocidos que tienen diabetes, que utilizan este medicamento que se tienen que inyectar periódicamente, que se llama insulina. Les voy a explicar más o menos de qué se trata esta enfermedad. La hormona más importante de la que se trata esta enfermedad es la insulina.
Esta hormona es creada por células del páncreas y regula los niveles de azúcar o glucosa en la sangre, en donde cada célula, una vez que adquiere esta glucosa, obtiene energía y puede generar sus actividades normalmente en nuestro cuerpo. Hay varias formas de que esta insulina, o en su caso la célula, deje de producirla. Número 1 es cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina. A esto se le llama resistencia a la insulina. Nuestro propio cuerpo genera bloqueos en donde la insulina no puede realizar su ejercicio normal. Otra forma de hacerlo es cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Como les dije, en el caso de la diabetes tipo 1, que es autoinmune, nuestro propio cuerpo ataca estas células, van muriendo estas células y no producen la cantidad necesaria de insulina. El punto número 3 es la genética y factores ambientales. Comúnmente, esta enfermedad la pueden padecer 2 personas en la misma línea familiar, madre e hija, papá e hijo, etc. Factores ambientales, ¿a qué me refiero con esto? Dietas que no son adecuadas, no hacer ejercicio, consumir alcohol y alimentos con mucha azúcar y sal, que son los factores que, si se han dado cuenta hasta ahora, involucran las 4 enfermedades que le estamos hablando. Que, como dijo la doctora Lucy, son modificables y todo esto se puede evitar. Si dejáramos de consumir estos alimentos, muy probablemente tendríamos menos riesgo de padecer alguna de estas 4 enfermedades. Todo esto que les comenté causa un aumento anormal de la glucosa en la sangre y de ahí el nombre de hiperglucemia. Voy a comenzar con el tipo 1, que no por comenzar con esta significa que es la más importante o la que más prevalece. No, la que más prevalece o la que más pacientes hay es con diabetes tipo 2, pero les quiero explicar antes la tipo 1. La tipo 1 ataca a niños y jóvenes, en donde normalmente así se diagnostica que sea autoinmune, porque en esta edad es cuando nos damos cuenta que el propio cuerpo nos está atacando a nosotros o ataca a las células y empiezan a interrumpir la función normalmente de ellas. Los síntomas es mucha sed y hambre, aumento de ganas de orinar constante, pérdida de peso, las personas están muy cansadas, fatigadas, incluso con dolor en músculos y articulaciones, se infectan de las vías urinarias, es muy común que les dé infecciones de vías urinarias y que por eso vayan a dar al hospital. Todo esto altera el metabolismo de la persona y genera complicaciones que son muy graves y que pueden causar la muerte si no se tratan en tiempo adecuado. Y algo que hemos visto, yo creo que muchos de nosotros, es que estas personas tienen zonas oscuras en el cuello y en las axilas. Esto se le llama acantosis nigricans. Y el tratamiento varía. El ideal es controlar los síntomas y la severidad, consumir una dieta adecuada, hacer ejercicio regular y los medicamentos e insulina. Normalmente en estos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, el primer paso es darles insulina, porque esto es lo que necesitan. Antes se le llamaba insulino dependientes, porque como estos pacientes las atacan sus propias células y sus células que producen insulina se mueren, entonces no tienen la insulina adecuada y necesaria y por eso les damos insulina de primera. La tipo 2. Esta sí progresa mucho aquí en México. ¿Quiénes? Adultos con dieta inadecuada y sedentarismo. Así los vamos a ver. Un señor que no cuida su dieta, que está mucho tiempo sentado en el trabajo, no tiene tiempo para hacer ejercicio. ¿Cuáles son los síntomas? Los mismitos que les dije en diabetes mellitus tipo 1. Los mismos, mucha sed y hambre, aumento de ganas de orinar, pérdida de peso, cansancio, infecciones y estas zonas oscuras en cuello y axilas. El tratamiento también es el mismo, pero comúnmente en estos pacientes empezamos con medicamentos, la dieta y el ejercicio. Ya conforme vemos que vaya avanzando la enfermedad o si de plano están muy graves, ahora sí iniciamos con insulina. Pero a estos pacientes sí les ponemos de primera instancia que hagan ejercicio y se nutran como debe de ser, porque si no, es más difícil controlarlos. Súper, excelente, doctora Val. Perdón, nada más voy a hablar un poquito antes. Supongo que después de esta vamos a hablar de complicaciones, pero sí me gustaría saber aquí ustedes si tienen, por ejemplo,
Primero que me digan, ¿cuáles creen ustedes que son las complicaciones más comunes de la diabetes o las que ustedes han visto? El glaucoma. Glaucoma, ok, y también hay otra enfermedad del ojo que se llama retinopatía diabética, que son complicaciones directas de la diabetes, ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Pie diabético. Pie diabético que puede avanzar hasta que se tenga que amputar, ¿no? O sea, por toda la infección y la gangrena que puede llegar a existir. Y lo interesante aquí es que justo a los pacientes les da pie diabético porque antes de que se haga esta lesión y que duela el pie, los pacientes empiezan a tener una degeneración de las terminales nerviosas. Entonces muchas veces se hieren y esto hace, o sea, más bien se hieren y no les duele, ¿ok? Entonces no se fijan, no se ven el pie y eso se empieza a hacer una infección. Recordemos que los pacientes con diabetes son muchísimo más propensos a tener infecciones que cualquier persona sin diabetes, ¿ok? Por eso es tan común que les dé pie diabético. Al final el pie diabético es una infección complicada por una herida. ¿Alguna otra que se les ocurra que también es de la hipertensión? También la vimos en hipertensión. La nefropatía. La nefropatía, muy bien, Sergio. Exacto. Entonces también existe la nefropatía diabética, que lo que pasa es que por este aumento de glucosa en la sangre y esto daña la pared del riñón, que acuérdense que el riñón lo que hace es filtrar la sangre y separar el agua que se va a ir a la orina y volver a circular la sangre, digamos, limpia, por decirlo así, ¿no? Y este paso constante de glucosa por el riñón va dañando su pared porque la glucosa es una molécula muy grande, ¿ok? Y esto nos da una cosa que se llama nefropatía diabética, como nos decía Sergio, y al final muchos de estos pacientes se tienen que dializar. Para que ustedes sepan, los pacientes que se dializan, que tienen nefropatía diabética, más bien, de los pacientes que se dializan, la mayor parte tienen nefropatía diabética, ¿ok? Es una de las complicaciones más comunes de la diabetes y también de las más costosas. No sé si alguien aquí más o menos sepa cuánto cuesta una sesión de diálisis, pero son tratamientos muy, muy costosos y que se tienen que seguir dando pues todo el resto de la vida del paciente, porque al final son tratamientos que sustituyen la función del riñón. Y comparten el diagnóstico que Val nos lo pone aquí, ¿no? Aparte de los síntomas, en cualquiera de los dos, que ya sabemos, ¿no? Tomar mucha agua, hacer mucha pipí, comer mucho, ¿no? Aumento o pérdida de peso, cansancio extremo. También tenemos estudios de sangre que nos van a ayudar a saber si esa glucosa está elevada o no. ¿Alguien me puede decir qué es una glucosa elevada? ¿Alguien se sabe el numerito o tiene alguna idea? Arriba de 120. Arriba de 120. Ok, muy bien, Rocío. Para cualquier persona sana, una glucosa en ayuno normal tiene que estar menor a 100. Para un paciente diabético, una glucosa en ayuno tiene que estar menor a 120. ¿Ok? Ahí podríamos decir que ese paciente se está cuidando. ¿Ok? Si nosotros tenemos una glucosa en ayuno de 126, ¿no? O mayor, ya podríamos estar pensando en un paciente diabético, ¿ok? Y entonces lo que se tiene que hacer, si es 126 o de 120 a 126, eso a veces los médicos le decimos prediabetes. Y muchas veces podemos controlar ese nivel de glucosa en la sangre con dieta y con ejercicio. Si nosotros ayudamos a ese paciente a que pueda perder peso, a que empiece a moverse, a que tenga una dieta más saludable, probablemente podemos reducir ese nivel de glucosa. Pero si ya tenemos 126 para arriba, ya podremos hacer el diagnóstico de diabetes y aparte de modificar el estilo de vida, que acuérdense que es lo más importante en estas enfermedades, también ya podríamos dejarle algún tratamiento, como lo decía Val, para la diabetes mellitus tipo 1, lo más común sí es iniciar de lleno con una insulina y para el tipo 2, casi siempre iniciamos con tratamiento farmacológico, ¿no? La famosísima metformina
o alguna otra pastilla que nos ayude a controlar la glucosa en sangre. Y ya más adelante, cuando prosigue la enfermedad, ya podríamos considerar dar insulina si no se controlan esos niveles de glucosa. Si quieres, dale a la siguiente, doctora. Sí, bueno, súper. ¿Gustas continuar, Lucy? Ah, si quieres, sí, perfecto. Y bueno, dentro de las complicaciones, como ya ustedes lo mencionaron muy bien, pues aquí tenemos esas dos, ¿no? Que digo, esas tres que ustedes decían. Primero, pues tenemos al riñón, que como ya les dije, en la insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes, la nefropatía diabética, es la nefropatía que más diálisis requiere en México, ¿no? Son los pacientes que más vamos a encontrar en una unidad de diálisis. Luego, en los ojos, como muy bien lo dijo, no me acuerdo, creo que fue Maffer, pues sí, tenemos enfermedad de la retina y ceguera. Y igual que la hipertensión, esta es una de las causas de ceguera prevenibles más comunes, ¿ok? Luego tenemos en el corazón y en el cerebro, acuérdense que este aumento de azúcar en la sangre, de glucosa, también daña nuestras arterias, ¿ok? Y por lo mismo, al igual que en la hipertensión, podemos tener un infarto o un ataque cerebral secundario a diabetes. Y de los nervios, como ustedes bien lo dijeron, úlceras en los pies que se infectan y que posteriormente, si esa infección no se llega a controlar, pues podemos pensar, ¿no? en una amputación de algún miembro. La que sigue, Val, porfis. Sí, continuando un poquito en lo que comentabas, Lucy, de las úlceras en los pies, les voy a decir por qué ocurren estas úlceras en los pies y por qué lo puse debajo de los nervios. Como nos estaba diciendo la doctora Lucy, las arterias se dañan, pero sí también los nervios. Entonces, esa parte de la persona que tiene diabetes, más comúnmente en los pies, empieza a degenerar esta función de sensibilidad y los adultos dejan de sentir esa parte, los dedos incluso. Entonces, es muy común que en adultos mayores o adultos jóvenes que tienen diabetes mellitus tipo 2, al momento de hacerse un baño caliente, meten esa extremidad o el pie y dejan de sentir el calor del agua, la temperatura, y es por eso que se daña la piel y empieza a ulcerarse. O incluso algo muy torpe y sencillo que nos ha pasado a todos, yo creo, pegarnos en el dedo chiquito del pie en la cama. Pues los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 difícilmente sienten esto. Entonces el golpe a lo mejor deteriora más esa parte del pie y empieza a crear una úlcera que a la larga los pacientes no se dan cuenta hasta que ya se agrava y se complica. Pero bueno, voy a seguir en la siguiente, que ahora sí, ya es cáncer. ¿Gusta continuar, doctora Lucy? Sí, está bien. Adelante, doctora. Muy bien. Entonces, cáncer, como ya les dijimos, es un tema súper extenso, de gran importancia, porque como ustedes saben, y bueno, ahí lo tenemos en la diapositiva, es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿no? Ya dividida por tipos, pues acuérdense de los tipos más comunes, como se los decía la doctora Val al principio, cáncer de mama, ¿no? Para las mujeres cáncer cervicouterino también, para los hombres cáncer de próstata, para ambos cáncer de pulmón, ¿no? Y pues tenemos otros que también son bastante comunes, como el cáncer de tiroides, el cáncer de piel y el cáncer de estómago, ¿ok? Entonces, bueno, pues una de cada 6 muertes en el mundo es dada por cáncer, ¿no? Y recuerden que el factor más importante, más importante de riesgo para cáncer es el tabaquismo. Y no hablamos solamente de cáncer de pulmón, ¿ok? Hablamos de cualquier tipo de cáncer. Esto quiere decir que si tú fumas y de repente pasan los años y te diagnostican cáncer de estómago, puede ser que ese haber fumado haya influido en que se desarrollara el cáncer, ¿ok? La que sigue, por favor. Y bueno, como lo decíamos ahorita, son muchísimas enfermedades que pueden afectar cualquier tejido del cuerpo, ¿ok? Y el cáncer, o lo que nosotros conocemos como cáncer, es una multiplicación que está desorganizada y así, digamos, exponencial de las células del cuerpo, de algún tejido, ¿ok? Y esto es lo que da como resultado un tumor. Entonces, por ejemplo, nosotros pensando en el cáncer de mama,
pues nosotros sabemos que empieza a haber un crecimiento muy acelerado y desorganizado, ¿no? De células del tejido mamario y eso se va haciendo una masa, que es el tumor, ¿ok? Y pues puede invadir a ciertas partes del cuerpo. Normalmente el cáncer de mama, bueno, empieza en la mama, pero aquí, como dice abajo, metástasis. ¿Alguien sabe qué es metástasis? ¿Alguna idea que tengan más o menos de qué es metástasis? Cuando invade otros organismos. Exacto, Rocío, muy bien. Cuando el cáncer ya tiene su sitio primario, ¿no? Que ahorita estábamos con el ejemplo de la mama. Bueno, si el sitio primario es la mama, pero ya tenemos una migración hacia el hueso de ese cáncer de mama, ahí estamos hablando de metástasis, ¿ok? Y como ustedes ven, la metástasis es la primera causa de muerte por cáncer. Y ustedes ahorita, aparte de los factores, bueno, si quieres darle a la siguiente, Val. Como ya sabemos, o sea, de las causas, acuérdense, la primera aquí que tenemos más importante es la genética, ¿no? Sabemos que muchos tipos de cáncer tienen una relación directa con los genes o con alguna mutación en un gen. Volvemos al cáncer de mama, ¿no? Y la mutación tan famosa que existe de cáncer de mama. Y aunque este factor, pues, no es modificable, ¿no? Pero todos los demás sí son modificables y el más importante es el cigarro, ¿ok? Como ya lo habíamos mencionado, pero también podemos tener una exposición, digamos, crónica a virus y bacterias, ¿no? A ciertas infecciones que también nos pueden generar un cáncer. ¿A alguien se le ocurre alguno de este tipo? ¿Algún cáncer que se dé por alguna infección? ¿El cervicouterino, doctora, por el virus del papiloma humano? Exactamente, ¿no? Tenemos el cáncer cervicouterino. Acuérdense que todas las mujeres, a partir de que inician su vida sexual, tienen que hacerse un Papa Nicolau cada año. Y este Papa Nicolau, aparte de darnos un diagnóstico oportuno de cáncer de cervicouterino, también nos da un diagnóstico oportuno de infecciones como infecciones por virus de papiloma humano. Hay algunos tipos de virus de papiloma humano que se están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer cervicouterino. Y así tenemos algunos otros ejemplos, como por ejemplo la gastritis bacteriana por Helicobacter pylori. Seguramente aquí todo el mundo ubica la Helicobacter pylori y todos los anuncios de omeprazol, ¿no? Esta bacteria daña el tejido y lo puede dañar también durante un largo tiempo y este daño crónico del tejido puede también promover el desarrollo de cáncer, ¿ok? Tenemos también las radiaciones, que bueno, ejemplos de radiación, todas las personas que trabajan como técnicos de rayos X en un hospital, que están muy expuestos a ciertas radiaciones, o si trabajas en alguna empresa de ingeniería, ¿no? También puedes encontrar ciertos materiales que emiten radiaciones. Y por último, pero no menos importante, también la mala dieta, ¿no? No tener una dieta adecuada y pues de baja calidad también nos puede favorecer para tener cáncer. La que sigue, porfis. Entonces, bueno, pues ¿cómo se previene o se detecta el cáncer, no? Primero, pues hay que evitar todos los causantes que podemos evitar, ¿no? Ya sabemos que lo único que no podemos evitar es la genética, pero el tabaco, el exceso de alcohol, una dieta que no sea sana, no radiarte de más. ¿Qué otra radiación podemos encontrar que todos nos radiamos de esa manera? El sol, ¿no? El sol, muy bien, Mafer, exacto, ¿no? Entonces también, acuérdense, súper importante, digo, aparte de ponerse bloqueador en la cara para eso de las arrugas, ¿no? O sea, también muy importante ponerse bloqueador en la cara porque diario nosotros nos radiamos con el sol. Y digo, ahorita viviendo en una ciudad como la que vivimos, que tiene una alta tasa de contaminación, pues eso también nos daña un poquito, ¿no? Entonces, muy importante ponerse bloqueador siempre que se asolen. Igual cuando vayan a la playa o así, procurar usar sombrero, ¿no? No estar muchas horas debajo del sol directo, etcétera, ¿no? Luego, acudir con el médico. Aquí esta parte es bien importante, sobre todo para el cáncer, o sea, para los tipos de cáncer más común, ¿no? Entonces, a ver si alguien aquí me puede decir a partir de qué edad
una mujer se debe de hacer una mastografía? 40 años. 40 años, muy bien. Y por ejemplo, si alguno de ustedes me pregunta, oye, pero ¿qué pasa si mi mamá tuvo cáncer de mama o mi hermana, etcétera? ¿No? Entonces ahí tenemos que empezar a hacer estos chequeos antes, ¿ok? Normalmente se toma la edad en la que se hizo el diagnóstico de esa persona, o sea, mamá o hermana, familiar directo, y 10 años antes, ¿ok? Ahora, ¿se usa también la mastografía antes de los 40 años? O sea, está bien que no sepan, ¿eh? O sea, para eso estamos aquí. Solamente quería saber si alguien tenía como más o menos una idea. Pero en las pacientes jóvenes que tienen un alto riesgo de tener cáncer de mama, lo que se utiliza es el ultrasonido mamario, ¿ok? O sea, se les hace un ultrasonido igual que el de los bebés, pero en la mama, y este es más efectivo en las pacientes jóvenes por cómo es el tejido mamario en la juventud, ¿ok? Y luego, a ver, para cáncer de próstata, ¿alguien sabe más o menos cuándo se tiene que empezar a hacer un tacto rectal, sacar antígeno prostático específico, etcétera? Igual a los 40 años es la recomendación. Ok, muy bien, sí. Se debe hacer también a los 40 años. Digo, yo sé que este tipo de tema, sobre todo por el cáncer de próstata, es un poco tabú todavía, pero es muy, muy importante hacer este chequeo cada año, ¿ok? Tanto de sangre, pero también el tacto, ¿ok? Porque muchas veces los pacientes nos dicen, no, pues es que ya si mi antígeno prostático específico salió normal, no hay necesidad de hacerme el tacto. Acuérdense que aunque el antígeno prostático es importante para esto, no es lo único que lo determina, también se tiene que revisar la próstata. Entonces, es por eso que se hace el tacto, ¿ok? Y bueno, ya les dije, para cáncer cervicouterino, por ejemplo, pues el Papa Nicolau, ¿no? Cada año, a partir de que se inicia la vida sexual, y así podríamos encontrar otro tipo de chequeos. Obviamente, si en tu familia existe algún tipo de cáncer que sea muy, muy común, ¿no? Siempre hay que poner un poco más de atención ahí. Por ejemplo, también si aquí hay pacientes que, no sé, que tengan una alta exposición al sol, pues, y un lunarcito empieza a crecer, eso también hay que revisarlo, ¿ok? Luego, el esquema de vacunación completo, poniendo especial atención en la vacuna del virus de papiloma humano, que recordemos que se pone como decreto oficial en las niñas de quinto de primaria o de 11 años, pero también aquí los hombres también se deben de vacunar de virus de papiloma humano, ¿ok? Se deben y se pueden vacunar. Y también las mujeres, aunque hayan pasado de los 11 años, también se pueden vacunar y cumplir ese esquema, ¿ok? Y bueno, pues siempre mantener ejercicio para tener un peso regular y adecuado. También acuérdense, creo que ahorita en la presentación hemos hecho mucho hincapié en eso, pero que lo más importante para todas estas enfermedades son 3 cosas, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien y no fumar y no tomar, ¿no? O sea, esas son como los 4 pilares de la prevención de las enfermedades no transmisibles. Si quieres, dale a la que sigue, Val. Si me permites, Lucy, añadir Claro, algo. claro. Justo cuando hiciste la primera pregunta de a qué edad se debería de hacer la mastografía y una persona respondió a los 40 años, es correcto, sí, pero yo estaba pensando en un dato que a veces se olvida con mucha frecuencia, que a qué edad debe de empezar la autoexploración en una mujer. Es a los 20 años. Así que aguas con las hijas, sobrinas, todas estas mujeres que están ya en edad 20 años necesitan iniciar la autoexploración y acudir a talleres y con su médico que les indique cómo realizarse esto, que puede ser de pie con las manos en la cintura o puede ser acostada con las manos debajo de la cabeza para iniciar la autoexploración. Todo esto sí debe de realizarse a los 20 años. A veces se pasa y sí quería que supieran ese dato para tener especial cuidado en sus familiares. Ya, sigo. Digo, Sí. sigues, Lucy, perdón. No te preocupes. Y pues acuérdense que el tratamiento para cáncer, el tratamiento es muy dependiente de si se te detecta etapa temprana, etapa tardía, pero lo podemos dividir en 2 partes, ¿no? El tratamiento local, que sería cirugía, quitar ese tumor, ¿no?
Y también la radioterapia, ¿no? Que la radioterapia es darle ciertos niveles de radiación localizada a donde está ese tumor, ¿no? Y luego tenemos también la parte sistémica, que eso creo que todos aquí conocemos, la quimioterapia, ¿ok? La que sigue, por favor, Val. Y bueno, pues allá como conclusión, como resumen, ¿cómo podemos prevenir estas enfermedades? ¿Qué sí debemos hacer? Tener una revisión general periódica por un médico, ¿ok? Abandonar lo más que se pueda el consumo de tabaco y de alcohol y tener una dieta saludable y hacer ejercicio. ¿Qué no debemos de hacer? Comer mucha sal, comer mucha grasa, comer muchos carbohidratos, ¿no? Que tomemos líquidos procesados. ¿Qué quiere decir líquido procesado? Desde refresco hasta un sobrecito de Tang, todo eso es líquido procesado, ¿ok? Lo mejor siempre es tomar agua natural y tal vez si quieres tomar agua de sabor o así, o tomar té, o sí tomar agua de sabor, pero endulzarla con un sustituto de azúcar, ¿ok? O sin azúcar de plano, ¿no? Y dejar de tomar los medicamentos. Este es un punto bien importante, porque muchas veces cuando te empiezas a sentir bien, ¿no? Dices, ya, ¿para qué me lo tomo? Y acuérdense que estas enfermedades no funcionan así. O sea, lo que te está haciendo sentirte bien y funcionar es todo este cambio que estás haciendo de tu alimentación, de hacer ejercicio, pero también el medicamento, ¿no? Entonces, nunca interrumpir un medicamento a menos que sea de indicación del doctor, ¿ok? Y bueno, les vamos a poner un video, pues para cerrar esta plática. Entonces, corre video, adelante. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas. Creo que Lo dejamos de escuchar, sí. se dejó de escuchar. Si quieres, doctora Valeria, deja de compartir y luego comparte con audio y reproducimos el video. Impulsadas por el envejecimiento, la urbanización, la globalización y cambios en nuestros estilos de vida, hasta convertirse hoy día en la gran epidemia de nuestro tiempo. El impacto de las enfermedades no transmisibles puede reducirse con estilos de vida saludables, pero para adoptarlos, la voluntad individual no es suficiente. Por ejemplo, cuando comprar alimentos saludables es más costoso y difícil de encontrar que la comida chatarra. Cuando realizar ejercicio físico es todo un desafío porque no contamos con áreas verdes acondicionadas, cercanas y seguras. Cuando dejar de fumar o de beber resulta complicado, la publicidad de estos productos nos invade en todas partes. Se requieren leyes y normas que hagan de la opción saludable la más fácil de tomar. Pues de no hacerlo, cada vez más personas se enfermarán y necesitarán medicamentos y tratamientos costosos de por vida, los cuales podrían llevarlos a la ruina. Pero estamos a tiempo de poner un freno a esta epidemia, y algunos países en las Américas ya han tomado acciones, como por ejemplo, reformulando los productos procesados para hacerlos más saludables, informando a los consumidores acerca de su contenido y promoviendo un mayor acceso a alimentos frescos, regulando la venta de alimentos en las escuelas, así como proporcionando agua potable sin costo, aplicando impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir su consumo, a la vez que facilitando el acceso a programas para dejar de fumar, prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y limitando la publicidad en cigarros, alcohol y comida chatarra, creando espacios para la realización de actividades físicas, así como promocionando las ciclovías recreativas y el uso del transporte público. Los gobiernos deben asegurar los servicios de salud para la población, el acceso a la detección oportuna, el diagnóstico, cuidados de salud y medicamentos, sin discriminación y sin que ello implique caer en dificultades económicas. Las personas deben tener apoyo y acceso a la información para empoderarlas en el manejo de su propia salud,
con el fin de mejorar el control de sus enfermedades y contribuir a un desarrollo sano de ellos y sus familias. De esta forma, las personas como tú, yo y todos pondremos un alto a esta terrible epidemia y podremos disfrutar de una vida más larga y beneficiosa. Políticas públicas y hábitos saludables constituyen la receta para un mejor estilo de vida. Comparte esta información y si deseas saber más, visita nuestra página. Val, está silenciada. Listo. Pero bueno, ¿Sigues? con este... ¿Perdón? No, que seguía sin escucharte, pero que ya te escuchas. Ay, no. Bueno, con este video reforzamos la idea de que las medidas más importantes es hacer ejercicio, comer bien y dejar de fumar. La Ay, diabetes, las enfermedades cardiovasculares. listo. Si gustas, doctora Lucy, concluir. Muy bien. Bueno, pues como ya vimos en el video y a lo largo de toda esta plática, pues las causas, casi todas, pueden ser modificables, ¿no? Y también acuérdense que todas estas causas que son modificables aumentan de una forma exponencial el riesgo a las enfermedades no transmisibles. Por eso es tan importante el cambio de estilo de vida en todas estas personas que tienen algún factor de riesgo y para las que no lo tengan, pues que sigan teniendo esta vida saludable, ¿vale? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro. Muy bien. A ver, yo nada más tengo dos preguntitas aquí para la audiencia. La primera es que me gustaría conocer cuándo fue la última vez que checaron la presión. Ahí apunten en el chat para que no ventaneemos a nadie, pero solamente es que me pregunto, que es muy importante checar la presión y no sé cuándo fue la última vez que lo hicimos. Si alguien tiene mucho tiempo, digo yo por lo menos, muy mal, porque además soy doctor y debería ser el primero, pero creo que en toda la pandemia, por lo menos en 8 meses que tenemos en distanciamiento, no me he checado la presión y sí es importante. Y bueno, mira, Iris hace muy bien en checársela constantemente. 20 días hace que se la revisó y sin duda también creo que esta pandemia ha ayudado mucho a contribuir a una ingesta alta en sodio, en conservadores, no hemos cuidado tanto la dieta, hemos disminuido el índice de ejercicio y a veces como que nos quedamos estancados en la perspectiva sobre las enfermedades no transmisibles que sí juegan un papel importante de salud. Entonces, por lo menos nosotros y nuestros círculos cercanos, conseguir de alguna manera que nos tomen la presión. Hoy en día existen muchas formas, incluso hay algunos digitales que pueden servir. Entiendo también el contexto de ahorita no salir, pero pues estar al pendiente, sobre todo nuestra gente y seres queridos. ¿Cuánto tiempo tienen entonces si checarse la presión? Mucho tiempo, algunos dirán que no se acuerdan, y pues lo mismo con esta prevención de enfermedades transmisibles que es tan importante. Por ahí, esa era una cosita que les quería compartir. Y la segunda es que hoy en día, pues uno de los temas en los que más se avanzaba en la ciencia es el tema del cáncer y es donde más dinero se ha invertido, más presupuesto se ha desarrollado. Ustedes saben que hoy en día ya hay 3, 4 tipos de cáncer que se consideran curables si se diagnostican a tiempo. Así que es importante también no pensar que estamos exentos. Como bien nos decían las doctoras, 7 de cada 10 personas tienen que ver relacionado con algo así y está en cada uno de nosotros y como todo el proyecto es por ti, también eres tú quien tiene que sacar adelante este tema y responder a tu salud cuando sea viable. Así que échenle ganas checándose la presión, cuidando nuestra alimentación y haciendo ejercicio por nuestra salud y por la de la gente cercana. No sé, ¿alguien tiene algún comentario, alguna colaboración, alguna pregunta, alguna inquietud? Queremos escucharles para ver la perspectiva de este tema de todos ustedes. Sí, adelante, Iris. Una disculpa porque tendría que reiniciar la computadora para que se vea la cámara y pues como ya estamos en la fase pues, de preguntas y respuestas no me quiero salir. Tengo una pregunta, una duda. Hace rato estaban mencionando precisamente sobre la condición del EPOC y del asma y mencionaban la capacidad pulmonar.
Eso no es lo mismo con medir la oxigenación, porque ahora que estuve en COVID, pues yo estaba muy emocionada porque me marcaba 99 el aparatito. Entonces, y soy fumadora. Entonces, como que entiendo que es algo diferente la capacidad pulmonar con la que miden los hemólogos y otra la oxigenación. Sí, sí, sí. Ahorita dejo a las doctoras que también respondan. Yo solamente introduzco. Es completamente de acuerdo, son dos marcadores diferentes. La oxigenación nos está ayudando mucho hoy en contexto COVID, porque es un parámetro que determina mucho la pauta de el pronóstico del tratamiento del paciente, cómo está evolucionando en estos 14 días, que todos ellos saben que es lo que dura más o menos el periodo de tiempo de incubación del virus de SARS-CoV-2, contemplando el día 7 y 8 como los días de más síntomas. Esa saturación de oxígeno nos permite tener una perspectiva pronóstica sobre la evolución del paciente y se mide con infrarrojo, con un láser infrarrojo que mide la saturación de oxígeno de la sangre como tal. Las pruebas que se utilizan para el diagnóstico de EPOC o de asma son las espirometrías, que hablan de volúmenes pues de aire pulmonares directamente en la función pulmonar. Es por eso que se miden soplando y se miden pues volúmenes, presiones, corrientes, suma de dos presiones que suman el volumen tidal. Es más capacidad pulmonar y la saturación es oxigenación sanguínea a nivel periférico por un rayo infrarrojo. No sé, doctoras, ¿qué más quisieran complementar ustedes? No, pues nada más mencionar que, como bien lo dijo el doctor Pepe, pues sí, o sea, el oxímetro nos sirve para medir el porcentaje de oxígeno que está en la sangre. Eso es súper importante. Sí, sí sirve esa medida, pero con esa medida no puedes hacer un diagnóstico ni de EPOC ni de asma, ¿ok? Eso sirve como una medida de monitoreo. Y que, pues sí, la espirometría, así a muy, muy resumidas cuentas, mide la capacidad de aire que entra y sale del pulmón, ¿ok? Eso es lo que es una espirometría, es el aire que tú soplas, o sea, bueno, que sacas y que metes a los pulmones. Y como lo dijo el doctor, se mide presión, pero la unidad que se usa, pues son los centímetros cúbicos, ¿ok? Es eso, nada más. Entonces, para conocer más, con más certeza la condición de mis pulmones, tendría que hacerme este último, ¿no? Y otra, en todo el proceso que las he estado escuchando, mencionaron muchas veces dejar de fumar. Y es un proceso bastante difícil, más en el contexto, no COVID, sino simplemente cuando se acumulan diferentes roles al mismo tiempo. Y me recomendaron que podía utilizar unas pastillas que se llaman Champix. Okay. Entonces, no sé si sea una buena medida, porque definitivamente si me hablan de que vaya a terapia y que encuentre cuál es mi relación con el tabaco, no lo voy a hacer ahorita, pero definitivamente sí estoy interesada en dejar de fumar. Ok, muy bien, Iris. Pues mira, o sea, sí, sí entiendo la parte de dejar de fumar. Es complicado, o sea, al final, o sea, no quiero aquí sonar, digamos, o sea, como satanizar, perdón, al tabaquismo, pero pues es una adicción, ¿no? Entonces, como cualquier adicción, pues es difícil dejarla. Hablando un poco de cómo dejar el tabaco, es importante entender el efecto o el impacto que tiene en todas estas enfermedades, eso como primer punto, ¿no? O sea, saber que es un factor que sí determina muchas veces la presencia o no de estas enfermedades, aunque no es el único, ¿no? Y hablando un poquito de estas pastillas, de las Champix son unas pastillas que tienen un compuesto que se llama vareniclina, ¿ok? Y esta a lo que te ayuda es a reducir esta adicción al tabaco porque este compuesto nos ayuda, digamos, como a reemplazar la nicotina del tabaco y entonces que no tengas esta necesidad de fumar, ¿no? Por lo menos por la parte de la nicotina, ¿no? Yo sé que aparte, pues también el cigarro, pues de repente se antoja y sabe rico y así, ¿no? O sea,
no es nada más como por la cuestión de la nicotina, pero sí podría funcionarte tal vez intentar con esto y tal vez también hacerlo de una forma gradual, ¿no? O sea, no interrumpir, no sé cuántos cigarros fumes al día, pero igual y no interrumpirlo pues así, ¿no? De tajo, sino pues tal vez si te fumas 5 cigarros, pues mañana 4 y así quedarte unos 3, 4 días y luego 3 y otra vez unos 3, 4 días y así, ¿no? Y para lo que nos decías de la condición de tus pulmones, creo que sí sería importante, pues sí, que vieras a un neumólogo tal vez, sobre todo si sigues teniendo dificultad para respirar. Y también importante, que seguramente te la mandará el médico, pero también podría servir hacerte una radiografía de tórax para que por lo menos tengamos una visión, aunque sea simple y en 2 dimensiones, más o menos de cómo están tus pulmones. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien explicado por los tres en todo. Excelente expositores, perdón. Yo nada Gracias. más quiero complementarte rapidísimo y te dejo hablar, doctora Valeria, que quiere escucharte también tu punto de vista. Pienso que, a ver, sin duda es un tema, es el tema, como bien decimos, es la primera causa causante, perdón, la causa de cáncer, ¿no? Pero mira, yo entiendo, Iris, y hemos tenido experiencia y trayectoria en pacientes con esta dependencia al cigarrillo, fumadores y demás. Y te daría, algún neumólogo lo escuché alguna vez, te lo paso aquí al costo en este consejo de Sporti. Lo primero es asimilarte, es conocerte, es entender que existe una cosa que se llama índice tabáquico, que te permite entender, oye, ¿qué tanto fumo? Para mí es poco, para mí es mucho. Miden el número de cigarrillos que consumes, en cuánto tiempo los consumes. Y es esta primera fase de entendimiento y de conocimiento. Después, una segunda fase de como diagnóstico, y no tanto lo médico, sino decir en qué etapa están mis pulmones. La espirometría, la consulta con el neumólogo, el tema de ejercicio y todo esto para decir en qué parte de la vida pulmonar estoy hoy. Y después hacer ya, una vez teniendo estos 2 escalones dados, un tercero de medidas preventivas, de medidas correctivas que te permitan tener diferentes tratamientos. Así como hay miles de tipos de cigarros, hay miles de tipos de formas de dejar de fumar. Y lo que dice el neumólogo que yo te platico es, intenten de todo. O sea, por un lado las pastillas Champix, un ansiolítico, de repente cambiar por otro tipo de dependencia, la cafeína, pasar a un tema de ejercicio, entender la trayectoria, hacer una investigación más a fondo del cigarro y etcétera. Y súper importante entender que también es esto que está buscando la ciencia. Como decía la doctora Valeria en el último video, uno de los principales rangos donde se invierte más investigación médica es en cómo suspender o aumentar las campañas que previenen este índice tabáquico, que disminuya a la gente que busca fumar. Entonces, estamos en ese camino, pero estos 3 consejos pueden servir y creo que son buenos para decir, pues, ¿por dónde empiezo? Si me cuesta un montón, entendiéndome y luego después diagnosticando mi pulmón y ya después buscar qué puedo hacer por mí, ¿no? Doctora Valeria, adelante. Gracias. ¿Sí me escucho? Sí, sí, sí. Pues bueno, los doctores complementaron prácticamente toda mi respuesta, Iris, pero en opinión fácil y rápida que puedo dar en este momento es sustituir como esta necesidad. Bien lo estaba mencionando el doctor con ejercicio, pero yo algo que sí no dejaría pasar y que me gustaría aconsejar a todos, pasar tiempo con la familia. A veces como ese tiempo pues no le quiero decir gastado, pero sí gastado con la familia nos hace dejar a veces otras cosas que se empeñan en nuestro tiempo. Entonces yo lo único que voy a decir que no es tanto médico, Iris, porque ya lo dijeron todo lo demás, explicaron demasiado bien qué es la espirometría y qué es la saturación de oxígeno, pero bueno, es algo que les quiero dejar a todos en mi respuesta. Muchísimas gracias, doctora Valeria. No hay de qué. Listo. ¿Alguna otra pregunta, equipo? Inquietud, comentario, queja, sugerencia. Adelante, doctor Rogelio. Pues ahora en este tipo de pandemia, se ha incrementado, yo creo que algún tipo de dependencia que tenemos ahí oculta, ¿no? Ya sea al tabaco o al refresco, al azúcar, a los postres, ¿no? Digamos que la ansiedad se sube un poquito más en estos tiempos de encierro, tener ahí la oficina, entre comillas, oficina, y la cocina junto, pues vaya, complica un poquito la situación, ¿no? Tener el escritorio y la cocina juntos, pues es un mal consejo, ¿no?
pero en términos generales, yo quería preguntar, bueno, aparte felicitar y agradecer mucho, ¿no? Si hubiera, se escucha mucho sobre la respiración, que puede ayudar uno si sabe respirar bien, ¿no? Cuando intenté hacer un poco de ejercicio, me dicen que hay que aprender también a respirar. No sé si puedan decir algo respecto a la respiración, si es un mito o no, porque si es algo tan elemental como aprender bien a respirar, a ser conscientes de nuestra respiración, bueno, pues, pues es algo sencillo que podríamos hacer, ¿no? Como esos comerciales de hace tiempo, ¿no? De cuenta hasta 10, ¿no? Cuando uno se estresaba, ¿no? No sé si puedan decir algo al respecto. ¿Te gustaría empezar, doctora? Todo tuyo el micrófono. ¿Mío? Sí, tuyo, doctora. Súper. Bueno, pues recientemente, doctor Rogelio, para contestar su respuesta, complementó un proyecto que se llama Vocalización para disminuir el dolor en pacientes con cáncer. Es una idea que se me ocurrió muy, muy vaga, pero para contestar su pregunta, sí le quiero decir esto. La respiración influye en todo lo que hacemos diario y lo peor que uno puede sentir como persona es el dolor. Normalmente cuando sentimos dolor, todo nuestro organismo corporal influye a que nuestra respiración se vuelva mucho más rápida y menos profunda. Respiramos fuerte, rápido, se escucha, incluso las personas que están a nuestro alrededor escuchan. A nosotros esto le llamamos taquipnea, una respiración que es más alta de los valores normales que una persona debe tener. Sí, la respiración influye muchísimo, así que parte de mi respuesta es que les quiero decir que si algún día, espero que no y no se los deseo, llegan a sentir dolor, traten de respirar más lento y más profundo y hagan la prueba. A lo mejor a lo largo de 10 o 15 respiraciones que hagan, lentas, profundas, largas, tratando de disfrutar esta respiración, a lo mejor disminuye su dolor. Y esta va a ser la prueba fundamental de la respuesta que estoy dando. Hagan la prueba, después a lo mejor me escriben o alguna otra vez que nos veamos, me dicen si funcionó y voy a estar en lo correcto entonces. Pero ya cedo el micrófono. Sí, muy valioso, doctora. Creo que tienes mucha razón. Yo iría por dos tintes de respuesta, doctor Rogelio. Primero, es que la respiración sí tiene que haber este intercambio gaseoso y para eso tenemos los pulmones que intercambiamos CO2 por oxígeno y tiene que estar funcionando esta máquina de intercambio perfecto. Pero hay una parte de la respiración que normalmente está afectada en los humanos y que dejamos muy de lado. Y voy hacia la parte mecánica. Esto tiene que ver con respecto a digamos, la falta de ejercicio, pero también voy a desviaciones del tabique, alguna alteración en la respiración, alguna malformación, alguna pues deterioro en el contexto de un golpe, de algún antecedente que pueda desviarte la nariz y permitir pues una respiración más dificultosa. Lo primero es, yo creo, y así lo sugiero porque yo así lo hago, y no tengo mucho, creo que este tema que comenta el doctor Rogelio tiene tiempo que uno de los temas que en la pandemia ha sacado más a la luz, pensando en temas de salud mental, de estar en casa y de tener momentos de reflexión, de descanso, pero también de activación y demás, ha sonado mucho el tema de la respiración últimamente. Y con este respecto, yo siempre, como que he tenido el hábito desde la pandemia para acá, teníamos 8 meses encerrados, pero yo tal vez 6 meses lo he hecho, antes de pararme de la cama me siento un rato en la cama y hago respiraciones sentado en la cama con los pies en el piso. Y después inicio el día. Y antes de pensar en comer todas las 3 comidas del día, igual respiro. Normalmente, al momento de comer, empezamos a cambiar nuestra respiración, ya sea porque masticamos muy rápido o lo hacemos muy lento. Hay que concentrarse en respirar también al momento de ingerir alimentos. Y la respiración funciona para mantener una salud integral o por menos pausalizar o hacer temporales los momentos del día. La oxigenación se genera con respiración y cuando hay oxígeno en todas partes de nuestro cuerpo, el cuerpo se siente mejor. Tan es así que la carencia de oxígeno provoca daños o enfermedades en las diferentes partes del cuerpo, como ya comentaban las doctoras en la ponencia. Pero yo también soy de la idea de que la respiración funciona, de que tiene sentido practicarla, de que puede servir hacer ejercicios de respiración y que es más beneficioso que cualquier riesgo o daño que esta pudiera causar. Doctora Gaitán, no sé qué opinas tú. No, pues estoy súper de acuerdo en todo lo que dijeron, contestando un poco a la parte de cómo se relaciona la respiración
con la parte emocional, pues sí es súper importante. O sea, esto de cuando nos dicen, no, pues respira y cuenta hasta 10. O sea, a veces suena como todo un cliché, pero sí funciona. O sea, los ejercicios de respiración sí funcionan en mucho sentido de pausar un poco la ansiedad, disminuirla, el estrés, etcétera, ¿no? Y también, hablando de la parte mecánica, es de suma importancia también mencionar que a veces pues respiramos mal, ¿no? O sea, a veces, como lo decía el doctor, pues podemos respirar un poco más con el estómago o por la boca, ¿no? Y ese aire en vez de llegar en su mayor parte a los pulmones, llega al estómago y pues a veces hasta por eso se te puede distender el estómago, ¿no? Entonces sí es todo un tema, la respiración, la verdad, pero pues lo importante aquí es saber que la respiración, aparte de ayudarnos a tener mejor condición física, a poder resistir un poco más cuando corremos, cuando hacemos ejercicio, etcétera, también sirve mucho para la parte emocional y para poder regular un poco nuestras emociones. Muchas gracias. Digámosle a todos que respiren mucho y que se relajen en esta pandemia. Respiren mucho siempre, no, pero sí respiren, amigos. Hombre, siempre es un gusto, doctoras. Si quieren, cerramos y le damos la palabra al doctor Rogelio. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Si alguien se quedó con alguna duda, pues con todo gusto la podemos atender. Como saben, pues trabajo también en la NAWAC en conjunto con el doctor Pepe, entonces pues nos pueden contactar con toda confianza y pues cualquier cosa que necesiten queda a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, doctora Lucía, doctora Valeria, doctor José Castilla. Es un honor, en verdad. Gracias por sus conocimientos. Este proyecto es por ti, es por todos ustedes, es para contribuir a una cultura de salud solidaria con fines exclusivamente de ser mejores personas, de tener una situación más saludable en estos tiempos tan difíciles, en este año tan complicado para todos. Y pues los seguimos invitando, por favor, para que el siguiente jueves, a la misma hora, a las 5 de la tarde, hora de México, por esta liga, pues nos veamos. Por favor, inviten a más personas para que tengan acceso a este conocimiento y por favor también distribuirlo a través de todas sus redes sociales. Les pido, por favor, que si quieren una constancia de asistencia, si les es útil, por favor escríbanme en el chat ahorita su nombre completo y su correo y con todo gusto se las hacemos llegar. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días.